Bienvenida, bienvenido. Estamos haciendo nuevamente nuestro programa Con Ojo Clínico, este espacio que hacemos todos los días jueves, cierto día de estreno, 19:30 horas. Le estamos acompañando con temas de salud, revisando lo que está pasando también con la pandemia en nuestro país, qué pasa también a nivel internacional, de eso y más. Todas las semanas, todos los jueves en Con Ojo Clínico, donde a través de las entrevistas de los especialistas, las especialistas, ¿cierto? Podemos ahí tener información, contenido útil para todas y todos. Como siempre, recordarles que ustedes en la región metropolitana nos pueden seguir, nos pueden ver, ¿cierto? En el 11.2 señal digital, pero también lo pueden hacer a lo largo de nuestro país, porque no solo estamos en Santiago, estamos también en las distintas ciudades y regiones. Tenemos nuestro streaming, ¿cierto? Donde nos pueden ver y estar pendientes de lo que está sucediendo en nuestro canal, en la oferta que tiene Uchile TV, y también en el caso puntual de este programa, ¿cierto? Lo pueden hacer, por ejemplo, si están en Antofagasta, están en Osorno, están en Punta Arenas, en el 7.2. También Vallenar, Lebu, qué bonito es Lebu, oiga, Pichilemu, bueno, en Pichilemu también nos pueden ver, ¿cierto? Y acompañar todas las semanas en el 5.2. Y como lo decíamos, en la región metropolitana, el 11.2. De esta forma, entonces, iniciamos un nuevo programa en Con Ojo Clínico para hablar sobre salud y otros temas. Aquí iniciamos este nuevo capítulo. Y como ya es tradición en nuestro programa, Aldo Vidal nos prepara un resumen de lo que ha sido esta última semana en torno a la pandemia del coronavirus. Puntualmente partimos con lo que ha pasado, ¿cierto?, con la vacunación, dado que a contar del 1 de junio ya quienes no tengan la cuarta dosis de vacuna o segunda dosis de refuerzo van a ver, ¿cierto?, bloqueados sus pases de movilidad. Hemos visto en Santiago, también en regiones en el norte de nuestro país, largas filas, ¿cierto?, en los consultorios, en los centros de salud, por quienes quieren tener, ¿cierto?, su dosis de refuerzo y así poder mantener su pase de movilidad. También la preocupación de la OMS, quienes han señalado que la pandemia sigue entre nosotros, que es un tema que no se va a terminar hasta que todos los países tengan, ¿cierto?, sus vacunas. Una situación también que ahí se cruza con lo económico, porque no todos tienen los recursos para poder invertir en estos medicamentos. Y también en nuestro país, lo que pasa en las escuelas, lo señalaban las autoridades, a contar de sexto básico se va a pedir este 80% de vacunas en los niños, pero bueno, dijimos que Aldo Vidal nos cuente de esto y más en la siguiente nota. Estas son algunas de las noticias más relevantes relacionadas con la pandemia ocurridas durante los últimos días. El bloqueo de pases de movilidad el próximo 1 de junio ha impulsado el proceso de vacunación durante las últimas semanas. Algunas zonas incluso reportan cifras récord de adhesión en consultorios y centros de salud. Y en estos días, todos aquellos que se aplicaron una dosis de refuerzo antes del 12 de diciembre deben recibir la cuarta dosis. En el calendario de vacunación de esta semana también se seguirá inoculando a personas inmunocomprometidas y a funcionarios de salud del sistema público y privado. Los últimos 7 días se ha registrado un promedio de 4.968 casos diarios, lo que implica un aumento de un 35% respecto a la semana anterior, con 3.682 casos promedio diarios. Asimismo, 15 de las 16 regiones del país aumentan sus casos de un 3 a un 66% en los últimos 7 días. La subsecretaria subrogante de Salud Pública, Andrea Abaglia, detalló las 33 comunas que desde este jueves 26 de mayo a las 5 a.m. retrocederán a fase de medio impacto sanitario. Entre ellas se encuentran Valparaíso, Concepción, Talcahuano, Osorno y Coyhaique. La autoridad sanitaria informó que se exigirá solo desde sexto básico la vacuna del 80% para no limitar aforos en las salas de clase. Inicialmente, la norma contemplaba desde primero básico, pero por recomendación del Consejo Asesor, se redujo ya que el daño de disminuir las actividades presenciales sería mayor. La OMS advirtió que la pandemia no ha terminado. No acabará hasta que lo haya hecho en todos los países, dijo el director general del organismo,
Tedros Adhanom, si bien reconoció que en muchos países la vida ya parece la de antes de la pandemia, afirmó que esta no terminará hasta que las vacunas lleguen a los países más pobres. Y para comenzar, ¿cierto?, con la conversación en nuestro programa tenemos a Felipe Elurrieta. Él es ingeniero y doctor en estadística, académico además del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Santiago y parte del grupo epidemiológico matemático para la vigilancia, de epidemias y pandemias de la misma casa de estudios. Profesor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Maritza. Profesor, ustedes hace unos días, ¿no?, hablaban a eso de mediados de mayo, revisando la información de prensa, hablaban de que ya iniciamos una quinta ola dentro de esta pandemia. ¿Por qué ustedes aseguraron esto? Si nos pudiera contar un poquito del trabajo que han estado desarrollando en el último tiempo. Claro, nosotros hemos monitoreado los datos y los indicadores de la pandemia desde que partió en marzo del 2020. Efectivamente consideramos que había un vacío respecto a cómo se definía una ola, porque mucha gente hablaba de olas, pero nadie decía qué significaba una ola, cuándo partía una ola, cuándo terminaba una ola. Entonces nosotros hicimos un estudio que fue publicado en una revista internacional, donde definimos criterios para definir una ola, que nos basamos en la región metropolitana y nos basamos en la primera ola. Y que nos ha permitido caracterizar todas las olas que han venido después. Y ese criterio dice que una ola se inicia si es que tenemos más de 2 semanas con más de 10 casos cada 100.000 habitantes como promedio, y además en aumento, y también disminuye si es que tenemos 2 semanas disminuyendo y con menos de 10 casos cada 100.000 habitantes. Bajo ese criterio, nosotros determinamos la cuarta ola, que fue la ola de Omicron, que partió en enero desde este año, 2022, terminado el 29 de abril, que fue el día que se cumplió el criterio de salida de la ola, e inmediatamente, un par de días después, empezó a volver a aumentar. Y ya la segunda semana de mayo, el 12, se cumplió el criterio de confirmación de inicio de ola. Entonces, efectivamente pasaron un par de días entre que se terminó la ola 4 y partió esta quinta ola de COVID, y que ha seguido aumentando hasta el día de hoy el número de contagios, llegando ya a 25 casos promedio cada 100.000 habitantes en el país. Claro, porque hemos visto en los últimos días, ¿cierto?, lo veíamos inicios de semana, por ejemplo, más de 5.000 casos diarios, una cifra que igual preocupa. ¿Qué pasa con la región metropolitana? ¿Qué pasa también con regiones? ¿La medición hace también una diferenciación por las zonas? Sí, o sea, nosotros también efectivamente estamos monitoreando eso. La cuarta ola de Omicron, que fue la ola del verano de este año, partió por el norte, partió por las regiones del norte, Arica, Tarapacá, Antofagasta, y de ahí se fue moviendo hacia las otras regiones del país, pero esas regiones del norte, que fueron las primeras que partieron, también fueron las primeras que terminaron, y por lo tanto llegaron a niveles más bajos de incidencia cuando partió esta quinta ola. Entonces actualmente esta quinta ola está muy explicada en términos de contagio por el aumento en las regiones de la zona central, porque son regiones que no alcanzaron a llegar a niveles de incidencia bajo en la ola anterior. O sea, partieron esta ola ya con niveles de contagio aún no lo suficientemente bajos como para dar fin a la ola. A diferencia, por ejemplo, de las regiones del norte que llegaron a niveles muy bajos de incidencia, incluso también las regiones del sur como los lagos o Aysén. Entonces, actualmente el panorama que tenemos es que la mayor cantidad de contagios del país está en la región metropolitana, en términos relativos a su población, y las regiones que están alrededor, como la región de Valparaíso, O'Higgins, Maule, también tienen niveles bastante preocupantes en tasa de positividad y también en número de contagios. Y además tenemos la región de Magallanes, que es como una región un poquito oasis dentro del país, porque tiene un comportamiento bien distinto generalmente al resto, y que actualmente también tiene niveles altos de contagio. Entonces, nuestras mayores preocupaciones en términos de la incidencia y de cómo han aumentado los casos están en estas regiones, particularmente en la zona central, y son las que han explicado el comportamiento que hemos tenido en las últimas semanas. ¿Se puede ir diferenciando de olas? Por ejemplo, estoy pensando, no sé, la primera ola que tuvimos obviamente era algo muy desconocido para todos nosotros. Usted hablaba bastante de la cuarta ola, ¿cierto?, en el mes de abril. ¿Qué va diferenciando una ola de otra? Tiene también que ver un factor, por ejemplo, ahora que estamos entrando al invierno, ¿cierto?, que se van aumentando los casos.
Sí, las olas han tenido un comportamiento bien distinto entre ellas. Por ejemplo, la primera ola, que fue la ola del 2020, es una ola que estuvo explicada casi completamente por la región metropolitana. Fue una ola que pasó aquí en las regiones donde teníamos los mayores niveles de contagio. Y que además en esa época nuestra única arma para combatirla era la cuarentena. O sea, nosotros enfrentamos solo con la cuarentena ese evento. Ya la segunda ola fue una ola que fue la más larga de todas en términos de duración. Partió en enero de 2021 y terminó en julio. Es una ola que tuvo un comportamiento muy simultáneo entre todas las regiones. Ya no fue una sola región, sino que hubo muchas regiones que explicaron el comportamiento. Y que originó esta ola que fue la más larga de todas. Después la tercera fue la ola que probablemente menos se notó, porque fue la ola que menos impacto creó, que fue la ola de la variante Delta, en septiembre y noviembre del año pasado. Y ahí la razón que explica por qué fue de tan poco impacto es porque en esa época estábamos muy avanzados con la dosis de refuerzo, que yo creo que es muy relevante para explicar lo que está pasando en estas últimas olas. La dosis de refuerzo hizo que la ola de variante Delta fuera muy, muy bajita comparando con otros países, por ejemplo. Después vino la ola de Omicron, que fue la que partió en enero y terminó el 29 de abril, como te decía, y ahora partió esta nueva ola, que es muy probablemente explicada por la variante 2 de Omicron, que es la BA2. Entonces ahora, claro, el problema que tenemos es que en la ola de Omicron mucha gente se contagió y además mucha gente estuvo vacunada. Por lo tanto, teníamos una cantidad de inmunes muy alta, que fue la que generó que empezaran a bajar los contagios durante mucho tiempo. Pero sabemos ya, y eso se ve en los datos, de que la inmunidad no dura eternamente, se va perdiendo en el tiempo, y ya probablemente personas que se vacunaron con su dosis de refuerzo necesitan un nuevo refuerzo. Y también las personas que se contagiaron y que adquirieron anticuerpos probablemente ya lo están perdiendo y pueden ser capaces de reinfectarse de nuevo. Eso genera que tengamos una mayor cantidad de susceptibles ahora, que es lo que está generando esta nueva alza en los contagios. Y esta nueva ola, esta quinta ola, ¿cierto? Partió a mediados de mayo, esto sigue, va declinando. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes también hacen pensando en lo que les señalaba, ¿no? Con las bajas temperaturas, el invierno? ¿Hay alguna proyección que se pueda hacer, por ejemplo, en cuanto al sistema de salud, a cómo puede también verse afectado en los próximos días? Sí. Nosotros generalmente los jueves hacemos las proyecciones para la semana que viene. Tratamos de hacer las proyecciones a corto plazo porque a más largo plazo es más difícil de hacer. Y nosotros el jueves pasado proyectamos alrededor de 8.500 casos para este jueves que viene, que sería un aumento importante respecto a los 6.000 que hubieron el jueves pasado. Pero en los últimos días se ha tendido a estabilizar un poco el número de contagios. De hecho, hoy día se informaron 3.600, muy similar a los 3.400 de la semana pasada. Y el fin de semana estuvimos alrededor de los 5.000, tanto sábado como domingo. Entonces, tal vez esa predicción puede quedar un poquito alta. Los indicadores de los últimos días han sido un poquito mejores de los que veníamos teniendo. Ahora, de todas maneras, va a seguir aumentando. El pic no fue la semana pasada, pero ya tener señales de que se está ralentizando la aceleración puede hacer pensar de que ya no nos queda tanto para llegar al pic. Ahora, comparándonos, por ejemplo, con otros países, en los países porque en la mayoría de los países se ha generado esta nueva ola después de Omicron, y generalmente esta ola no ha tenido el impacto que ha tenido la primera. O sea, en pocos países llegó a niveles muy altos, en muy pocos países superó esta ola a la ola de Omicron, en términos del número de contagios. Yo espero que en Chile eso no va a pasar, no creo que lleguemos a los 38.000 casos que llegamos en febrero de este año. Si nos comparamos además con nuestro mismo país, con la experiencia que tuvimos años anteriores, generalmente no hemos tenido los picos en junio. Entonces uno podría esperar, porque también evidentemente hay un comportamiento estacional, de que podamos llegar a un pic en junio, y al parecer, por las cifras que estamos viendo en los últimos días, podría ser en las primeras semanas de junio. Claro, según la estimación, la proyección que hacían algunas expertos, ¿cierto? Se hablaba de cerca de 10.000 casos. ¿Ustedes piensan que puede ser así? Y de ser así, ¿qué medidas se podrían tomar? No sé si están ustedes de acuerdo con volver a los confinamientos, a retomar algunas estrategias que vimos, ¿cierto?, durante el año pasado o también durante el primer año del COVID-19 en nuestro país y en el mundo entero.
Esta ola, hay una diferencia bien importante con las olas anteriores, es que tenemos un nivel de hospitalización por COVID muy bajo, el más bajo desde que partió la pandemia, desde marzo del 2020. Estamos hoy día 136 pacientes COVID en UCI. El año pasado estábamos en torno a los 3.000. Entonces hay una diferencia muy importante en términos del número de pacientes COVID en UCI. Ahora, también hay que entender que ahora no hay solamente COVID, que también es una diferencia importante. Ahora también está la influenza, también está el virus sincicial, hay mayor cantidad de virus circulando, pero de todas maneras los niveles de ocupación actuales dan un poco de margen respecto a otros escenarios donde estuvimos mucho peor en términos de ocupación hospitalaria. En ese sentido, yo creo que creo que el confinamiento no sería necesario. Yo creo que lo más relevante en este momento es incentivar la vacunación, que estuvo estancada en algunos momentos, particularmente en marzo de este año, probablemente por menor sensación de riesgo, pero que ahora con esta medida que se implementó del pase de movilidad que se va a restringir para las personas que no son vacunadas hace más de 6 meses, el 1 de junio, se ha vuelto a acelerar. De hecho, en la última semana ya hay más de 100.000 personas que se pusieron la cuarta dosis por día, y eso nos da ya que tengamos un 30% de la población con cuarta dosis. Creo que eso hay que tratar de fomentar, abrir más espacios de vacunación, acercar la vacunación a las personas, porque actualmente ya prácticamente un porcentaje muy alto de la población volvió a la presencialidad, y por lo tanto el acceso a los vacunatorios les complica. Ya no es tan fácil como ir de la casa al vacunatorio, sino que hay que ir del trabajo y pedir permiso. Entonces acercar la vacunación a los colegios, a las universidades, a los lugares de trabajo, los fines de semana abrir más vacunatorios, que es el día donde uno se podría vacunar con mayor facilidad. Yo creo que por ahí va la principal medida que hay que tomar en estos momentos. Eso es lo que ya ha demostrado ser muy eficiente para tener hospitalización grave y también para fallecer. Profesor, preguntarle por lo práctico. ¿Cómo elaboran ustedes estos análisis, los datos que cierto, tienen que reunir? La importancia también de contar con este tipo de información, de que esté abierta al público, a que uno pueda hacer proyecciones, estadísticas. Lo digo porque, por ejemplo, acá en la Universidad de Chile también se ha hecho un trabajo a lo largo de toda la pandemia, pero no siempre están los datos tan a mano. Entonces, la importancia de esto y también que nos cuente un poquito cómo se desarrolla este trabajo que están realizando ustedes en la Universidad de Santiago. Sí, bueno, nosotros formamos un grupo de matemáticas que está interesado en estudiar las enfermedades transmisibles, y claro, siempre fue un problema el tema de los datos. Nosotros trabajamos mucho con influenza, por ejemplo, y conseguir datos antes de la pandemia era muy difícil. Claro, una de las cosas positivas que se dio a esta pandemia es precisamente este repositorio que armó el Ministerio de Ciencia con el Ministerio de Salud, que alberga una cantidad de información importante, que en muchos casos se actualiza de manera diaria, y ahí hay que dar, evidentemente, los méritos a las personas que la han trabajado durante este tiempo, porque realmente es una buena fuente de información que además está abierta a que uno haga comentarios y plantee dudas, y esas dudas se resuelvan. Entonces, con esa información, claro, se ha hecho con el tiempo, porque inicialmente hay que decir que costó partir el tema de la información, no era tan confiable, hubo varios problemas en el primer año, particularmente con el primer ministro que estuvo a cargo de la pandemia, pero ya se fue retomando y ahora creo que tenemos una muy buena calidad de información, y bueno, con esa información nosotros podemos hacer los análisis. Nosotros como equipo desde matemáticas tenemos más o menos automatizado la recepción de los datos, la generación de informes, los vamos revisando, vamos haciendo los comentarios semana a semana, de acuerdo a los gráficos y los resultados que tenemos, pero funcionamos de esa manera. O sea, la descarga es automatizada, los gráficos generalmente se hacen de manera automatizada, y después ya uno empieza a analizar y revisar y ver los indicadores y empezar a comunicar respecto a lo que estamos observando. Ese es como el proceso. En términos de la divulgación, porque también tenemos lo que tiene que ver con la investigación, que ahí hemos trabajado con personas del Centro de Salud Pública de la Universidad de Santiago, con las que estamos haciendo, por ejemplo, este criterio de las olas que te comentaba recién, que generó una publicación. También últimamente estuvimos revisando el tema de las medidas de autocuidado de las personas. Hicimos una encuesta que generó resultados bien interesantes respecto a si las personas
mantenían su adherencia a ocupar mascarillas, se mantenían su adherencia a lavarse las manos, se mantenían su adherencia a mantener la distancia física, y generó resultados bien relevantes que también tuvimos la suerte de publicarlo ya hace poco. Así que en ese sentido el trabajo ha sido interdisciplinario, ha sido entre distintas, primero partimos en matemáticas, pero nos hemos juntado con personas de salud, hemos trabajado con periodistas, hemos trabajado con ingenieros. Ha sido, la interdisciplina ha sido fundamental para que esto funcione, en el fondo. Ya para ir cerrando, lo hablaba usted, ¿cierto?, de esta encuesta que tiene que ver con las medidas sanitarias. El llamado también a seguir cuidándose, ¿no? Ustedes están constantemente sacando estos análisis, estamos, ¿cierto?, a mediados de mayo con una quinta ola, lo más probable es que sigamos, ¿cierto?, con un aumento de casos, dado que estamos también en invierno, que las condiciones van cambiando, ¿cierto? El llamado a seguir cuidándose, a las estrategias, lo hablábamos recién, la vacunación, ¿cierto? Es importante también recalcar que la pandemia sigue estando entre nosotros y nosotras. Exactamente, yo creo que es muy importante mantener el mensaje de la comunicación de riesgo. Efectivamente, eso es algo que no hay que perder, la pandemia sigue siendo pandemia. Estuvimos en un pic de 38.000 casos, que fue el más alto de la pandemia este año, no fue hace tanto, fue en febrero de este año. Tenemos de nuevo un rebrote. Por ejemplo, si llegamos a los 10.000 casos que me mencionaste, que es una opción que yo creo que puede pasar, sería el segundo pic más alto, porque el año pasado llegamos a 9.000. Entonces estamos hablando de valores importantes en términos de contagio, y lo que está marcando la diferencia actualmente, el que estemos un poquito volviendo a la normalidad, tiene que ver con la vacunación. Y en ese sentido es importante hacer el llamado a que las personas se vacunen y que también entiendan que esto no es la solución, esto no es solamente de una capa, tiene varias capas, tiene varias aristas, tiene la vacunación, pero también tiene las medidas que uno como persona puede tomar. Las medidas de autocuidado, como seguir usando la mascarilla, transporte público, los lugares públicos con las personas están muy aglomeradas, y también en mantener la higiene de manos, mantener la distancia física dentro de lo que se puede, de manera de que no tengamos que volver a confinarnos, que es precisamente lo que probablemente nadie más quiera. Y también no tener que lamentar más personas que fallezcan y más personas que se agraven por esta enfermedad que ha sido tan terrible durante estos últimos 2 años. Ahí está, clarísimo el mensaje, ¿cierto?, a seguir cuidándose, a seguir protegiéndonos, no solo nosotros, sino que también a quienes nos rodean. Esto es algo comunitario, es parte de la lección también que debimos haber aprendido, ¿no?, con esta pandemia. Profesor, le queremos agradecer por estos minutitos, por ser parte de nuestro programa, ¿cierto?, y por la interesante información que ustedes también aportan con los análisis que hacen desde la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias. Encantado de participar, Marisa. Que estén muy bien. Chao, gracias. ¿Tiene usted insomnio recurrente? ¿Le cuesta dormir en las noches? Bueno, en nuestra sección de nuestro programa Con Ojo de Especialista, ¿cierto?, el neurólogo Luis Espinosa, neurólogo de Vida Íntegra, nos responde esta consulta y nos entrega más información respecto a esta complicación. Mire. Lo que se debe hacer es, primero, ordenar, hacer consistente tu vida, ordenar tu hábito de sueño. Acostarse 1 hora, levantarse 1 hora, no tomar siestas, evitar las comidas copiosas durante la noche, evitar consumir alcohol, evitar el café. El ejercicio es bueno, pero se tiene que hacer en la mañana o en la primera mitad de la tarde, no en la noche, porque se activa uno, aumenta el calor corporal, no es una buena idea. Es importante que el lugar donde uno esté al dormir sea un lugar adecuado, que tenga una habitación ordenada, a una temperatura adecuada, que esté en un lugar oscuro, y ojalá, yo sé que es difícil, pero tratar de evitar esta dictadura de las pantallas, de la televisión, del celular o de la palma, de lo que sea, ¿ya? Ordenando eso, en general, el insomnio disminuye. En caso de que esto persista, visitar a un médico porque puede haber otros trastornos, enfermedad psiquiátrica, enfermedad metabólica, con diabetes, neuropatía, bien inquieta, hay gente que se ahoga en la noche y tiene una que es muy gordita, que
y tiene episodios de apnea y eso le hace que se despierte en la noche. Y de esta forma dejamos hasta aquí esta primera parte del programa. Vamos a hacer una muy breve pausa, una pequeña pausa, ¿cierto? Usted no se separe de nuestra sintonía. Al regreso tenemos otra interesante entrevista para hablar sobre las células madres, los tratamientos que se pueden hacer con las células madres, ¿cierto? Algo bien interesante que vamos a estar abordando a la vuelta de esta pausa comercial. Ya volvemos. Y estamos de vuelta en nuestro programa para iniciar nuestra segunda parte, programa número 47, no se lo dije al inicio del programa, 47 capítulos ya llevamos en Con Ojo Clínico, este espacio que llevamos, ¿cierto? Y que hemos estado acompañándoles durante largo tiempo y hemos estado abordando temas de la pandemia y también de la salud, como este que tiene en relación con el cáncer de sangre, porque resulta que el próximo 28 de mayo se va a conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de Sangre. Y uno de los tratamientos más efectivos tiene que ver con el trasplante de células madre sanguíneas. Sobre este tipo de tratamientos nos cuenta en la siguiente nota y nos introduce, ¿cierto?, a lo que va a ser la siguiente entrevista, Francisco Contreras. En la actualidad se están llevando a cabo un gran número de investigaciones con células madre. El tratamiento más utilizado es el del trasplante de células madres de la sangre para tratar enfermedades y problemas médicos sanguíneos y del sistema inmunológico o para recuperar el sistema sanguíneo después de tratamientos de cánceres específicos. Desde los años 80 se han utilizado las células madre de la piel para el crecimiento de injertos de piel de pacientes que han sufrido quemaduras corporales graves o muy extensas. En Europa recientemente se aprobó la comercialización de un nuevo tratamiento basado en células madre para reparar daños en la córnea, la superficie del ojo, tras haber sufrido lesiones como pueden ser quemaduras químicas. Y ustedes ya lo están viendo en pantalla, nos acompaña Francisco Barriga, él es médico oncólogo, académico de la Universidad Católica y también consultor de la Fundación DKMS. ¿Cómo está, profesor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Profesor, partamos por lo más básico, explicarle a nuestros televidentes, a nuestras televidentes, qué son las células madre, de qué hablamos cuando nos referimos a ellas. Bueno, las células madre son un conjunto de células que tiene cada organismo, cuya función es la de duplicarse y producir la masa de los tejidos, ¿ya? Entonces esas células son células que se van renovando continuamente y que están en los distintos órganos del cuerpo. Hay células madre en el hígado, en la piel se está renovando continuamente, en el tracto digestivo y en la sangre. La sangre nuestra, nosotros la estamos cambiando con una frecuencia impresionante. Hay muchas células de nuestra sangre que apenas viven 10 horas. Y para poder hacer eso tiene que haber una fábrica. Y esa fábrica tiene que tener estas células madre que son como las reinas de la colmena, que van produciendo y produciendo hijas, y cada una de esas hijas después cumple una función. Se van convirtiendo en distintos tipos de células que ya no tienen la capacidad reproductiva que tienen las células madres, pero que sí tienen la capacidad funcional que las células madres no tienen. Claro, se lo preguntaba porque quizás en el ámbito más popular como que se hicieron más conocidas en el último tiempo por estos tratamientos al nacimiento del hijo, de que usted puede mantener, ¿cierto?, las células madre, el cordón umbilical, como que se hizo más conocido hace poquito tiempo, digo yo, no, un par de años, que se hizo como más popular, ¿no? El tratamiento a través de células madre, pero claro, como usted dice, es más amplio que eso, pues están en todas partes. Sí, pero el objetivo de guardar sangre de cordón umbilical es porque la sangre del cordón umbilical es rica en las células madre de la sangre, que son realmente las células madre que prácticamente tienen el monopolio del uso clínico, ¿ya? Y son las que más usamos y son las que más tienen su lugar.
hay mucha actividad, hay mucho interés, hay mucha investigación en otros tipos de células madre que a veces salen en las noticias, pero realmente las células madre de la sangre para hacer trasplantes de células madre, que se conocía como el trasplante de médula ósea, es el uso más frecuente. Justamente le quería preguntar sobre eso, los tratamientos que se pueden realizar, de qué manera pueden ayudarnos también en nuestra salud, ¿cierto? Las células madre. A ver, en medicina curativa, ya las células madre de la sangre se usan para trasplantar a personas que tienen fundamentalmente cáncer de la sangre u otras enfermedades gravísimas. Ya, esta es una terapia curativa que se usa en pacientes cuya única opción de seguir viviendo es este trasplante. Realmente otros usos de las células madre de la sangre no conozco yo, y se habla mucho de las células madre con fines estéticos y con otros fines, pero lo que nosotros hacemos en DKMS y lo que yo he trabajado durante más de 30 años en la Universidad Católica es tratar pacientes con células madre para salvarles la vida. Puntualmente sobre eso, sobre el cáncer en la sangre, ¿de qué manera se pueden hacer estos tratamientos? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo es, cierto, la información que se le entrega al paciente? ¿Cómo avanza esto? Porque claro, es importante también entregar este tipo de información a la gente, de cuántos trasplantes se pueden hacer de este tipo al año, por ejemplo, o también cuáles son los casos exitosos que se pueden llegar a presentar frente a este tratamiento. A ver, por partes. El cáncer de la sangre más frecuente es la leucemia, y todo el mundo conoce la leucemia, pero hay otros cánceres de la sangre que se llaman linfomas, mielomas, y un montón, centenar de enfermedades que no son cáncer, pero que son de la sangre y que son susceptibles a ser tratadas con el trasplante de médula. Más o menos unas 3.000 personas al año tienen cáncer a la sangre en Chile, la mayoría son adultos, y el cáncer de la sangre es uno donde han habido muchos adelantos y digamos, mucha mejoría en lo que es el pronóstico de la misma. En eso resaltan el caso de los niños que tienen leucemia aguda, que era hace muchos años una enfermedad que era una sentencia. En la actualidad, casi el 90% de los niños con esa leucemia se curan, algunos de los cuales requieren un trasplante de médula ósea. Generalmente todo el cáncer de la sangre se trata inicialmente con quimioterapia, y después, según el tipo de leucemia o de cáncer, según la respuesta que tenga y según varias condiciones del paciente, algunos necesitan un trasplante de médula ósea. ¿Cuántos se hacen al año en Chile? Es una información que no tenemos, porque no es un procedimiento que los centros estén obligados o que tengan que ser reportados, a diferencia de los trasplantes de órganos sólidos. Eso tiene que ver con que el trasplante de células madre o de médula ósea es un trasplante de donante vivo, y por lo tanto no hay literalmente como una lista de espera para un donante, sino que si el paciente encuentra ese donante, ya sea en un familiar o en un donante no relacionado, el trasplante se realiza. Y en cuanto a los costos, es un tratamiento que puede ser, ¿cierto?, utilizado por cualquier persona, porque muchas veces, ¿cierto?, hay tratamientos que son muy de vanguardia, pero lamentablemente no están para el acceso de todas y todos. En cuanto a los costos de esto, ¿cómo también nos podría usted entregar esa información? Bueno, este es un tratamiento que tiene un costo muy alto. De hecho, todas las enfermedades que se trasplantan o que son susceptibles a un trasplante de células madre están dentro de las enfermedades catastróficas, y muchas de ellas, como la leucemia en niños y en adultos, son parte del auge.
En nuestro país, afortunadamente, a pesar de este costo, que estamos hablando de decenas de millones de pesos y a veces mucho más, según las complicaciones que tenga el paciente, afortunadamente los chilenos tenemos cobertura para este tratamiento, una cobertura bastante amplia, tanto en el sector privado como en el sector público. Como estos son prestaciones que son muchas veces parte del auge, están garantizadas, y cuando los tratamientos alcanzan un cierto valor, que en este caso ocurre así, entran a funcionar o a actuar los seguros de enfermedades catastróficas. Por lo cual, para los chilenos es una buena noticia esta cobertura en caso de un tratamiento tan caro, tan difícil y que tiene un pronóstico muchas veces incierto, ya que desafortunadamente no todos los pacientes que se trasplantan sobreviven al trasplante o a la enfermedad. Profesor, aprovechemos también de hablar sobre otro aspecto que me parece muy relevante, que es la donación, ¿cierto? ¿Cómo es el proceso para ser donante, particularmente de células madre? A ver, el mejor donante de células madre, si uno lo tiene, es un hermano que comparta el 100% de los determinantes de compatibilidad, que son un set de genes que nosotros tenemos que nos hacen ser totalmente individuales y que hacen que dos personas que no son emparentadas tengan una probabilidad muy baja de ser donantes. Pero dos hermanos o hermanas que heredan los mismos genes de su padre y de su madre, ellos van a ser compatibles y ese siempre es el mejor donante. Afuera de eso es donde y esto se aplica a la mayoría de la gente porque solo 1 de cada 5 tenemos un donante en la familia que sea idéntico, es donde entran los registros como de KMS de donantes no voluntarios. Y estos registros buscan inscribir o reclutar a personas que estén dispuestas, a personas jóvenes, sanas, que estén dispuestas a donar células madre para salvarle la vida a un paciente. Esto no significa que la persona dona las células madre que son guardadas, como lo hace la sangre de cordón umbilical, para por si acaso un paciente lo necesita, sino que esta persona se inscribe en el registro y se le pide una muestra de saliva para determinar cuál es su patrón de compatibilidad a través del ADN, y queda inscrito en una base de datos al que algún día o nunca lo va a llamar un centro de trasplante por un paciente que necesita un trasplante de células madre. En ese momento esa persona se contacta y se pone y acepta o no el ser donante. La donación de células madres se realiza por 2 maneras. Por orden de antigüedad, la primera es por una extracción de la médula de los huesos de la cadera en un procedimiento quirúrgico que no es realmente una operación, ya que se obtiene por punciones del hueso de la cadera, ya bajo anestesia general. Y el otro método, que es el que más frecuentemente se está realizando, es por un sistema que se llama leucoféresis, donde el donante va al centro de recolección, que es un banco de sangre, y ahí se conecta por vía venosa a una máquina que hace circular la sangre y que extrae las células madre. Ambos procedimientos son de muy bajo riesgo y la persona, digamos, recupera lo que se le extrajo en horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cantidad de células madre que se necesitan para hacer un trasplante son realmente insignificantes para el donante, pero son la oportunidad de vida para el paciente.
Justamente a raíz de esto, profesor, tenemos una consulta que nos llega a través de nuestras redes sociales, ¿cierto? Porque constantemente, semana a semana, estamos pidiéndole a quienes nos siguen que dejen también sus consultas planteadas frente a los temas que abordamos durante la hora de programa. Y es así como Nayaret, ¿cierto? NB, nos pregunta a través de nuestro Instagram, ¿cualquier persona puede ser donante de células madre? ¿Hay alguna restricción de edad? ¿Alguna enfermedad preexistente? Usted nos dice. Los registros de donantes no emparentados tienen la restricción de edad de entre 18 y 55 años. El donante tiene que ser mayor de edad y como la función de la médula y la calidad biológica de las células madres se va perdiendo con la edad, los registros han decidido que la edad de 55 años es el límite razonable para que una persona se inscriba. Tiene que ser sana. Y sana significa no tener enfermedades graves como cáncer, SIDA o haber padecido la hepatitis que se transmite por agujas y un grupo de enfermedades que se llaman autoinmunes como la diabetes o la artritis reumática o el lupus y algunas otras enfermedades que son más desconocidas. Ahora, la mayoría de la gente no tiene esas enfermedades y por lo tanto nosotros los animamos a inscribirse, ¿ya? Si es que cumplen el criterio básico. Personas que tienen enfermedades al corazón tampoco se pueden inscribir porque pueden ser sometidos a una cirugía y a una anestesia general. Pero hay un listado muy pequeño en la página web para inscribirse, para ser donante. Y si ninguna de esas, cuadros médicos los tiene la persona, se puede inscribir. Pero la respuesta es joven y sana. ¿Dónde se pueden inscribir? Porque ya por interno me llegan varias solicitudes de personas que están viendo esto y quisieran más información. ¿Hay algún sitio web, algún lugar donde puedan ir o llamar por teléfono quizás, para quienes estén interesados en ser donantes? Efectivamente, que entren a la página de la Fundación DKMS .cl y ahí se explica todo el proceso, qué es lo que son las células madre, por qué se donan, se muestran casos digamos, testimonios de pacientes, testimonios de donantes, las cifras de lo que se necesita, cuán lejos estamos de conseguir que todos los pacientes en Chile tengan la oportunidad de vida que significa un trasplante y tiene el botón para inscribirse. Y en ese link se entra a la pregunta de todas estas, digamos, características de las que yo les hablé. Hay que vivir en Chile, no hay que estar inscrito en otro registro, pero en Chile DKMS es el único. Y cuando se termina ese pequeño cuestionario de salud, la persona queda inscrita y se le piden sus datos personales y que consienta a que el registro lo pueda contactar en caso de que haya un donante compatible. Ahí, al mandar esto a la página web, le va a llegar a su casa en algunos días un sobre que tiene dentro unos cotonitos. Y esos cotonitos los tiene que restregar por dentro de las mejillas por 3 minutos, devolverlos al sobre y mandarlo de vuelta, lo que se puede hacer por correos de Chile o por buzones que están ubicados en muchas farmacias como Cruz Verde o Sodimac. Esa muestra llega a la oficina en Santiago y después se envía a Alemania, donde se hacen los estudios de ADN. Es un proceso muy fácil que no demora más de 5 minutos y algo que es muy importante es que los que se inscriban por la página web y después les llegue el sobre, que hagan todo el esfuerzo para devolverlo, porque de nuevo nadie sabe a quién le puede tocar y esta es una ocasión de salvarle la vida. Esto no es como una transfusión de sangre, donde yo voy a un banco, dono sangre, y esa sangre puede ser usada para cualquier persona. Aquí no.
Aquí se trata de un paciente con nombre y apellido que puede estar en Chile, que puede estar en España, que puede estar en México, que puede estar en Alemania incluso, o en Italia, en cualquier parte del mundo, donde se necesite esto que nosotros llamamos un hermano genético en la persona que se inscribió. Un proceso, como decía usted, muy fácil y también muy necesario, ¿no? Podemos salvar vidas. Profesor, ¿qué pasa con los niños en el caso de los niños y las niñas que reciban un trasplante? ¿Cómo es la recuperación? ¿Hay algo en particular que pueda ocurrir con ellos o se da, ¿cierto?, el procedimiento de la misma manera que con los adultos? Bueno, el procedimiento es exactamente el mismo. Ya el niño, que vamos a tomar el caso de un niño que tiene cáncer de sangre, al igual que el adulto, recibe una dosis de quimioterapia más radioterapia muy fuerte para poder eliminar los restos de cáncer que le queden y después se le administra esta dosis de células madre para que recupere toda la función de su médula ósea y pueda volver a tener sangre, sin lo cual uno no puede vivir. Los niños, como en todo, tienen muchos mejores resultados en términos de curación que la que tienen los adultos. Son más resistentes, tienen una mayor capacidad de recuperación, enfrentan las complicaciones mucho mejor, son un organismo vivo que está creciendo y por lo tanto se recupera mucho más rápido. Y la verdad es que para los pediatras como yo ha sido siempre una fuente enorme de satisfacción ver a muchos niños que no tenían otra opción de tratamiento más que el trasplante, después ser sanos, hacer una vida normal y volver a sus actividades, al colegio, a la universidad, lo que hace toda persona. Profesor, ya nos quedan muy poquitos minutos para cerrar, pero no quiero dejar de preguntarle por los desafíos que se vienen también por delante, frente, por ejemplo, al tratamiento de cáncer de sangre, a masificar esta información, a que la gente done, ¿cierto?, a que se hagan los chequeos correspondientes también. Siempre es importante, y lo decimos acá en el programa, que es muy importante realizar chequeos para ver cómo está nuestra salud, ¿cierto?, prevenir ante cualquier cosa, los desafíos que tienen ustedes también en el trabajo que realizan en la Fundación. Bueno, la Fundación está orientada fundamentalmente a conseguir que personas quieran ser donantes. Esa es su misión principal. Aparte de eso, tenemos una misión de ayudar a la gente a acceder al trasplante, facilitando varios aspectos del mismo. ¿Ya? Pero en términos de la pesquisa del cáncer de sangre, y esto es así desafortunado, es un cáncer que realmente llega cuando quiere. Como todo cáncer, es un cáncer que le da mucho más a la gente de mayor edad, y la verdad es que no sabemos muy bien quién lo va a tener y aparece a veces de una manera muy brusca y otras veces de una manera más larvada en el tiempo que van apareciendo síntomas. Pero a diferencia del cáncer de mama o el cáncer de colon, no hay exámenes que puedan predecir o que puedan detectar precozmente el cáncer de sangre. Hay que no estar pendiente, porque afortunadamente es un cáncer muy raro, especialmente en los niños. Sino, si llega a ocurrir, hay que diagnosticarlo y tratarlo lo antes posible. Ahí está, le queríamos agradecer por estos minutitos. Para nosotros como programa es bien importante generar estos espacios, entregar esta información para que esté, ¿cierto?, al acceso de todas y todos. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en Con Ojo Clínico. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y esta semana en nuestro dato de utilidad vamos a hablar sobre el subsidio de arriendo. El subsidio de arriendo es un aporte que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a las familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo, ¿cierto?, de una casa o de un departamento, un lugar, ¿cierto?, para poder hacer familia, poder vivir, poder compartir también con los amigos. Quienes resulten beneficiarios de este subsidio de arriendo deberán pagar mensualmente una parte del valor de
del arriendo de la vivienda, porque el resto va a ser financiado justamente con este subsidio que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Las postulaciones para este beneficio de arriendo, este subsidio, se pueden realizar hasta el 25 de julio. Le queda ya un par de semanas, así que pero no confiarse a realizar este procedimiento, esta postulación, ¿cierto?, con tiempo. Se puede hacer en el sitio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el sitio que es arriendoenlinea.minbu.cl. Está apareciendo de todas maneras aquí, ¿cierto?, en el costado, toda la información de este dato de utilidad que les entregamos esta semana en Con Ojo Clínico. Y llegamos ya al final de nuestro programa. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de nuestra comunidad, por acompañarnos semana a semana, por seguirnos, ¿cierto?, en nuestras redes sociales, a través de la señal también del canal o a través de nuestro streaming. Los dejamos hasta acá, este programa del día de hoy, pero los dejamos completamente invitados y invitadas para que sean parte de nuestra programación en Uchile TV. Que estén muy bien, nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao.